Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz. La pace. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Sala de Prensa. Gracias a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. El mundo católico, la Iglesia Católica está hoy de fiesta. Es un día muy especial. Han elegido al Papa 267. Se trata de Robert Francis Prevost, de 69 años de edad, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, repito, con 69 años de edad. Es el nuevo Papa precisamente en la Iglesia Católica, el máximo jerarca de la Iglesia. Y vamos a entender esta noticia, vamos a analizarla, vamos a saber cuáles son los retos de la Iglesia, qué es lo que pasa con esta elección y sobre todo qué va a pasar precisamente con la unidad que necesita la Iglesia Católica en el mundo. Por eso saludamos a Monseñor Héctor Fabio Henao, el delegado Iglesia Estado de Colombia. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Pablo. Muchas gracias por la invitación para hablar en este día tan histórico para la Iglesia y para el mundo. Día histórico. También al Padre William Casas, párroco de la Iglesia de San Ambrosio. Gracias por estar conectado hasta ahora con nosotros. Pablo, muchas gracias por la invitación y en verdad poder celebrar con Noticias Caracol un acontecimiento tan importante como el nombramiento del nuevo Santo Padre. Bueno, vamos a arrancar entonces con los dos hablando de esa conexión del Papa con Latinoamérica, porque recordemos que tiene doble nacionalidad, es estadounidense pero también es peruano. Así que, Monseñor Héctor Fabio Henao, hablemos un poco de eso, de esos orígenes de su participación en Perú y sobre todo de la conexión que tiene con Latinoamérica. Bien, este Papa es norteamericano, pero él entra a la comunidad de los Padres Agustinos y allí comienza su labor como misionero, decidiendo entonces ir al Perú, donde se establece y hace una parte muy importante de su vida allí en ese país. No solamente en Chiclayo, que fue la diócesis donde fue obispo, él estuvo en varias partes del Perú y en un acercamiento muy profundo fue asimilando la cultura, lo que sabemos que ha sido identificado mucho por la cultura, las formas, los modos, los usos del pueblo peruano, y que a lo largo del tiempo él logró tener una empatía muy fuerte con las comunidades. De hecho, en el saludo que hace, donde no habla en inglés, pero en cambio habla en español, eso refleja mucho de su identidad con el pasado pastoral que tenía, en el cual se fundamenta prácticamente mucha de la experiencia que él lleva después a la congregación de los Padres Agustinos en todo el mundo y finalmente al Vaticano, donde estuvo también prestando un servicio en la congregación, en el dicasterio para los obispos. Y gracias por mencionar sobre lo que habló en el discurso, en su saludo inicial allí en la Plaza de San Pedro, porque destacamos estas frases. Paz desarmada y desarmante. Dios ama a cada persona con amor incondicional. Habla de las misiones en el mundo y habla precisamente de la unión entre los fieles católicos. Por eso, Padre William Casas, yo quisiera que habláramos sobre ese mensaje de paz que ha enviado. Lo dice al inicio y al final. Así arranca su discurso con ese mensaje de paz. Pienso que es un momento muy importante de la historia en donde la elección del Papa nos llama de una manera muy especial a vivir la paz. Y la paz que debe nacer en el corazón de cada uno de los hombres, la paz que Cristo nos trae, que no es la paz que el hombre construye guardando las armas o destruyéndolas, sino la paz que nace del corazón, la paz que el hombre puede tener en lo más profundo de su ser y que puede transmitirla
desde su propia familia, desde su propio hogar, desde su propio trabajo. Por eso creo que el saludo de paz del Santo Padre debe llegar a los rincones de todo el mundo. A los rincones de todo el mundo. Vamos a analizar lo siguiente, Monseñor Héctor Fabio Henao, y es la conexión del Papa de León XIV con el Papa Francisco, porque tienen similitudes cuando hablan de la paz, cuando se preocupan por los pobres, por las minorías. Yo quisiera saber, bueno, y un dato importantísimo a esta hora de la noche, en sala de prensa, él fue elegido cardenal el 30 de septiembre de 2023, precisamente por Francisco, que también lo nombró como prefecto del dicasterio, y eso le dio esa conexión con precisamente los obispos de todo el mundo. Por eso, Monseñor, ¿cuál es la conexión entre Francisco y el nuevo Papa León XIV? Pues Francisco lo nombró primero obispo y después cardenal y reconoció en él una serie de virtudes porque no solamente la trayectoria allí en Perú, sino todo su pensamiento. Es un hombre bastante discreto, es un hombre que no es mediático, es un hombre que es de mucha escucha. Entonces me gustó mucho en ese mensaje inicial se refleja la relación de él con Francisco en varios momentos. Por supuesto, cuando habla del tema de la paz, como ha dicho el padre William Casas, pero también cuando habló del encuentro que el Papa Francisco lleva tan en el corazón, la cultura del encuentro. Ese fue un tema sobre el cual tuvo muchas reflexiones e invitó al mundo a recuperar esa capacidad de encontrarnos como seres humanos, como miembros de una misma familia. Y por allí, en la segunda parte de sus palabras, él hizo alusión al gran proyecto de la Iglesia hoy, una iglesia sinodal, que fue muy impulsada por el Papa Francisco. De hecho, hubo un sínodo que se llama Sínodo de la Sinodalidad. Los sínodos son grandes reuniones de la Iglesia universal. En este caso no eran solo obispos, había también sacerdotes, religiosas, mujeres laicas en particular. Y el Papa quiso con ello simbolizar la idea de caminar juntos, de avanzar juntos. Desde la experiencia del COVID, el Papa comenzó a insistir, vamos en la misma barca, tenemos que remar en el sentido correcto todos y ayudarnos y cooperar. Entonces me parece que todos estos elementos dan una enorme similitud. Indudablemente el Papa tendrá su propia impronta, tendrá sus propias iniciativas, le dará su sello al magisterio, pero aquí hay unos nexos con el magisterio y el pensamiento del Papa Francisco que son de una gran importancia. Cuando Monseñor nos habla del sínodo, de la unidad, de la comunidad y de los retos de la Iglesia, yo quisiera conversar esto con el padre William Casas. Los retos de la Iglesia en este momento en una situación tan histórica que estamos viviendo en el mundo, y cuando llega entonces hoy el Papa León XIV, ¿cuáles son esos retos? Mire, en primer lugar pienso yo que el Papa lo ha mencionado de una manera muy discreta, es una iglesia de todos y una iglesia para todos. Creo que esa apertura que dio el Papa Francisco nos hace entender a todos de que somos iglesia y que entre todos vamos construyéndola. Por eso considero que hay muchos retos, entre esos el trabajo social que debe tener la iglesia de manera especial para con los más pobres. Considero que el nombre que él ha escogido nos hace inmediatamente pensar en León XIII, que fue el Papa de la doctrina social de la Iglesia, y con la encíclica Rerum Novarum, en donde él habla tanto de los derechos de los trabajadores, en donde él va hablando de la igualdad del ser humano y de los derechos de la persona como tal, nos debe llevar a una iglesia en donde el reto es identificarse, luchar y trabajar por los derechos de las personas. Creo también que un reto muy grande que se tiene hoy como iglesia es trabajar por la juventud. No puede ser una iglesia envejecida, sino que creo que un papa joven debe también llegar a todos los jóvenes de la iglesia que hoy se sienten tan incomprendidos, tan poco escuchados. De pronto creo que también es una iglesia que va trabajando siempre
en el diálogo con las culturas, con las demás iglesias, de modo también, como lo hizo también León XIII, que fue el papa que acercó a la iglesia a la realidad contemporánea, y considero que este papa solo con el nombre nos debe llevar a identificar a la iglesia que camina al lado de toda la comunidad, de todo el mundo, y no una iglesia aislada, sino que camina con el mundo y está con el mundo. Y le agradezco mucho porque empieza uno a entender mucho más sobre el nuevo Papa León XIV, de dónde viene su nombre o por qué precisamente se hace llamar León XIV y por qué toma esta decisión, para uno poder entender un poco más de lo que llega o quién será el máximo jerarca de la Iglesia. Pero quisiera esa misma pregunta para Monseñor Héctor Fabio Henao. Los retos de la Iglesia en este momento con la llegada del nuevo Papa. El Papa llega en un momento muy histórico. De hecho, cuando se hizo la misa de apertura del cónclave, el cardenal Re, como con 3 palabras muy claves, describió este mundo actual, contemporáneo, como una sociedad con desafíos enormes, una coyuntura histórica marcada por conflictos muy profundos, marcada también por unas rupturas que hay en la forma de vernos como miembros de una sola familia humana. Esta es una sociedad que tiene que trabajar mucho en recuperar el sentido de humanidad, el hecho de que pertenecemos a una misma familia humana, insisto, y por otra parte hay un desafío grande para la Iglesia, que es cómo entrar en diálogo con las distintas culturas. El padre William decía, tenemos un desafío en el diálogo con los jóvenes, en el acercamiento hacia ellos, pero la diversidad cultural, allí había cardenales de 70 países. Eso quiere decir que eso refleja la universalidad de la Iglesia, la diversidad cultural y los avances que se están dando. Por ejemplo, hoy por hoy, en el campo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, eso fue algo que el Papa Francisco llamó mucho la atención. No podemos permitir que nos deshumanicemos completamente. Hemos abordado un camino en el cual hay muchas expectativas positivas, pero en el cual hay desafíos éticos, hay desafíos morales que hay que enfrentar. Y la otra cosa que yo diría finalmente es que hay unos sectores de la sociedad que han sido de alguna manera estigmatizados, marginalizados, unos sectores que han recibido muchas estigmatizaciones, y ha habido una apertura realmente muy importante en estos años de pontificado de Francisco hacia esas comunidades, hacia esos sectores en toda parte del mundo. Entonces aquí hay que mirar unos desafíos para la Iglesia grandes que continúan en marcha. Este mundo está avanzando tecnológicamente, pero tiende a dejar atrás mucha gente, tiende a dejar pueblos, naciones atrás, tiende a excluir, y esas dinámicas indudablemente representan para la Iglesia un desafío, porque eso está muy lejos del plan de Dios sobre la humanidad. Un dato, ya que Monseñor hablaba del tema de las redes sociales, un papa que antes, cuando era cardenal, muy activo en redes sociales, durante mucho tiempo con Facebook, muy activo a través de X, con mensajes, por ejemplo, porque no estaba de acuerdo con muchas de las políticas de Donald Trump, de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y allí estaba su postura precisamente a través de X. Pero vamos a hablar de un tema que también me parece importante entender: San Agustín. ¿De dónde es, digamos, el origen? ¿Por qué es importante para seguir entendiendo sobre el Papa León XIV? Padre William Casas, San Agustín. Bueno, San Agustín es uno de los grandes filósofos que tiene la Iglesia, un hombre santo, que obviamente muestra el camino de la santidad, y desde la reflexión filosófica y la visión del hombre y la visión de Dios, lleva a que en verdad el hombre entienda que su posición en el mundo es dada como una posibilidad de ampliar la creación de Dios, de conservarla y de hacer que el hombre se descubra como un ser en el mundo con otros hombres. Por eso creo que, aunque él es agustino, tenemos que decir que la comunidad agustina no fue formada por San Agustín, sino que nace en el siglo XIII, con una espiritualidad tomada propia de San Agustín, y desde ahí empieza esa identidad de los sacerdotes agustinos, la comunidad agustina que lo que busca es
digámoslo, la identidad propia desde la espiritualidad, desde la reflexión, desde la oración, que llevan al hombre a un encuentro total con Dios. Muy bien. Hay un tema que también quiero que comentemos en este momento, Monseñor, y es que cuando él estaba allí precisamente en Chiclayo, en Perú, estaba trabajando con un grupo, una comunidad muy importante en la que había 2 hombres y más de 7 mujeres. Nos los contó ahorita un amigo cercano que tiene el Papa León XIV. Tiene una importancia grandísima para las mujeres, para la participación de la mujer en la Iglesia, y quisiera conocer sobre esa postura del Papa León XIV. Sí, esto es una postura muy importante porque indudablemente va en línea de algo que abrió Francisco al incorporar más a las mujeres, decididamente, por ejemplo, en la curia romana. Hoy tenemos una mujer que tiene el gobernorato, es decir, es la gobernadora prácticamente del Vaticano como tal, y mujeres en puestos claves que antes ocupaban cardenales. La Iglesia va dando un reconocimiento cada vez mayor al papel de la mujer, porque indudablemente cuando uno mira las parroquias, cuando uno mira la vida cotidiana de la Iglesia, las que están ahí poniendo el esfuerzo del día a día son las mujeres, y ellas son excelentes para hacer la transmisión de la fe. En ese sentido, la Iglesia, digamos, hoy por hoy, identifica como uno de sus desafíos, tú antes hablabas de desafíos, Pablo, como uno de sus desafíos, el dar un sitio mucho más definido a las mujeres dentro de la comunidad eclesial, incluso puestos de responsabilidad, como había dicho, por ejemplo, en el Vaticano. Ya hay diócesis que tienen, Bogotá, por ejemplo, tiene una vicaria, eran solo vicarios episcopales antes. Entonces, son transformaciones que se están dando, donde es necesario reconocer los distintos carismas y los distintos ministerios, las distintas posiciones que puede haber al interior de la comunidad eclesial, e indudablemente recuperar el valor que ha tenido la mujer en esta iglesia. Claro, por supuesto, no son cambios inmediatos, porque son cambios históricos, paulatinos, que se vienen dando en la Iglesia, que Francisco, el Papa Francisco, fue instaurando, pero que Padre William Casas son un proceso que se necesita también en medio de una Iglesia que también sigue tradiciones, que también sigue costumbres, etcétera, Padre. Yo creo que todo es procesual y nosotros tenemos que dar tiempo para conocer un poquito la mentalidad del nuevo Papa, León XIV. Creo que los hombres de todo el mundo voltean a mirar hacia el Vaticano y miran esta elección como una elección providencial, como una elección que viene del Espíritu Santo, en donde sabemos que el Papa es escuchado en todos los sectores de la sociedad moderna, contemporánea, en donde sabemos que él tiene que ir llegando paulatinamente y sabiamente a todas las realidades que nosotros estamos viviendo. Una situación particular, lo de la guerra que se enfrenta en tantos lugares de la tierra. Tenemos también que mirar la parte de los migrantes, saber la respuesta que él como jefe de la iglesia va dando a esa realidad tan dolorosa de hermanos nuestros que tienen que migrar, tienen que salir de sus lugares de origen y tienen que vivir la experiencia del dolor, del destierro, y que a ellos hay que decir también una palabra. Creo que el Papa Francisco dio una apertura muy grande también para los matrimonios no sacramentales. Ahí también considero que el Papa León XIV dará también una iluminación muy clara para saber cómo entender a aquellas personas que quieren acercarse al Señor, pero que por diferentes circunstancias no han podido contraer el matrimonio católico, el matrimonio sacramental. Y creo que un tema muy importante que hoy se tiene que mirar es la comunidad LGBTI, en donde el Papa Francisco fue todo un papá, fue un maestro, fue muy cercano, y por eso creo que nosotros tenemos que ir esperando desde esa mentalidad que podemos ya inferir en el Papa León XIV como el que viene a trabajar por la sociedad,
cercano al hombre, a sus necesidades, a su problemática, Él sabrá ir dando respuesta de iglesia, orientando como pastor, para que todos desde el lugar donde estemos busquemos siempre los caminos de la santidad y de la cercanía al Señor. Y fíjense que son temas que todo el tiempo está preguntando la sociedad: relación iglesia-mujer, población LGBTIQ+, y todo esto lo pregunta la sociedad para saber qué piensa la iglesia al respecto, pero ahí tenemos, digamos, luces que nos está dando el padre William Casas. Hay un tema, cuando ustedes hablan de la universalidad de la iglesia, de la unión de la iglesia, de la necesidad, y ve uno la preparación del Papa, estamos hablando de León XIV, habla 7 idiomas, filósofo, matemático. Cuando estuvo, por ejemplo, como prefecto del dicasterio, lo decía yo hace unos segundos, tuvo conexión con los sacerdotes del mundo entero. Los sábados fijo tenía una conversación con el Papa Francisco. Entonces, sí ve uno la preparación precisamente de una persona como el cardenal Robert Francis Prevost, Monseñor, para ser Papa. Sí, el Papa indudablemente tiene una trayectoria académica muy respetable, muy importante. Este Papa ha tenido una preparación que le permite incluso abordar los temas de un tema sensible, por ejemplo, el tema de la economía también al interior de la iglesia, con mucho conocimiento. Esa preparación en matemáticas, etcétera, lo ha llevado a él también a acercarse al mundo de la economía. Y es un diálogo que es necesario, primero hacia afuera. Papa Francisco tenía esos ejercicios que llamaban la economía de Francisco, que se hacían en Asís, unas grandes asambleas sobre el tema económico, pero luego hay un asunto que también es al interior de la iglesia que tiene que ver con el manejo de sus propias finanzas. Entonces yo pienso que toda esa preparación, esos estudios de la filosofía, de distintas áreas del conocimiento, le van a dar a él también una capacidad de estar cercano a muchos sectores. Ahora, los idiomas indudablemente pesan muchísimo, ayudan a esa comunicación, ayudan al diálogo y le van a permitir a él abrir puertas. Eso que decías, Pablo, es muy importante, que tenía reuniones y acercamientos con sacerdotes en todo el mundo, sobre todo con los obispos. Hay que tener en cuenta que dentro de la congregación el dicasterio para los obispos está la Pontificia Comisión para América Latina, y eso lo llevaba a él, como decía previamente, a una relación con este continente muy directa. Sí, prácticamente ahora hay que reconocer que él tuvo muchas relaciones por la vecindad de Colombia con Perú, también por el hecho de que estuvo de superior de su comunidad y en este dicasterio, pero una persona que estuvo acá en Colombia y conoció además de cerca muchas de las realidades sociales que vivimos. Cuando me hablaste de Monseñor, del tema de la Pontificia Comisión para América Latina, fue presidente, ¿no? Sí, el prefecto de la congregación es presidente de esta comisión que hace parte de esa congregación, pero digamos, es un órgano muy importante en el cual no se tratan solamente los temas de los obispos, sino que se tratan en general de iniciativas de la iglesia en el continente, y ya es un ente que tiene un recorrido importante y un posicionamiento en el Vaticano que parece vale la pena conocerlo. Y un dato adicional, tiene que estar pendiente de todos los nombramientos, y por eso también la importancia de la conexión con los obispos. Estamos en la recta final de este programa y yo quiero aterrizar el tema a Colombia. ¿Por qué razón? Porque el Papa estuvo en Colombia, el Papa precisamente tiene esa conexión con Latinoamérica, y Colombia sí está viviendo un momento muy particular en materia de violencia. Entonces arrancó con el padre William Casas. Padre, hoy en las iglesias de Colombia, le hablo de algunas, por ejemplo en Lourdes, en la Catedral Primada en Bogotá, en otras regiones del país, en Popayán, oraban por supuesto por la suerte, por el futuro, como lo queramos llamar, del Papa León XIV, pero también por la situación en Colombia, para que el Papa centre su mirada en nuestro país. ¿Cuál es ese mensaje hoy de paz en un país como Colombia, que está viviendo un momento muy particular? Pienso que Colombia ha sufrido mucho a lo largo de su historia, y a pesar de la lucha que se ha tenido a lo largo de los años, seguimos viviendo
situaciones de dolor, de tristeza, de muerte, de desamparo. Y creo que el hecho de que el Papa conozca de tal manera la realidad latinoamericana va a traer para Colombia grandes iluminaciones en cuanto que él conoce el conflicto interno de nuestro país. Él conoce lo que Colombia ha venido sufriendo a lo largo de su historia, de las luchas, del ánimo de ser constructores de paz. Sabemos que cada gobierno ha buscado y ha hablado de paz, pero parece que como que es inalcanzable. Creo que en la medida en que recibamos también orientación y cercanía del Santo Padre, nosotros encontraremos líneas también para ser constructores de paz, como lo decía al comienzo, esa paz que no es guardar armas o acabar con ellas, sino la paz que nace del corazón de los hombres. Y sí tengo la ilusión de que la sencillez con la cual hemos visto el inicio de un pontificado pueda llegar a dar unas respuestas muy claras de cómo se puede construir la paz desde el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que viene a darnos la paz y a dejarnos la paz. Maravilloso. Y yo también quisiera cerrar con esa reflexión para Monseñor Héctor Fabio Henao, porque finalmente, Monseñor, usted es el delegado Iglesia-Estado. Usted conversa, por ejemplo, con los grupos irregulares, con las guerrillas, etcétera. Está pendiente de los diálogos en el país y conoce la situación en el territorio. Por eso también esa mirada de los católicos en Colombia, de saber que hoy hay un nuevo Papa, pero también hay un país que necesita tanta oración. Sí, Pablo, me pareció muy importante todos estos elementos que ha subrayado el padre William Casas sobre el pontificado que inicia con estas expresiones que el Papa ha hecho en el saludo cuando habló de una paz desarmada y que desarma. Eso me llamó mucho la atención, es parte de las primeras frases que dice. Él repite varias veces la palabra paz, que es la expresión con la cual Jesucristo resucitado saludo siempre en las apariciones. En cada aparición esa palabra está presente, es central. Y no como algo que se hace, pero como el don de Dios. Jesucristo les da el don, les da la paz como don de Dios. Y el Papa entonces se acerca a ello e inmediatamente después él va a hacer un ejercicio muy bonito, que es el que decía ahora, de invitarnos al diálogo, al encuentro. Ese Papa que está convencido de que hay que dialogar, que hay que encontrarse, que hay que llevar esto al plano social, que hay que llevar esto al plano de las relaciones interpersonales, comunitarias y entre los pueblos. Es decir, que esto tiene que atravesar por las realidades en donde la sociedad está mucho más comprometida, viviendo, está vibrando. Entonces el Papa lo traslada ya y lo convierte en cultura del encuentro, un tema muy, muy especial que se ha venido desarrollando en la Iglesia en los últimos años. Terminaría diciendo, me pareció también interesante la devoción mariana, la oración que el Papa hace para cerrar su saludo a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, cuya fiesta fue en el día de hoy. El Papa expresa ahí la cercanía con una parte del sur de Italia, de donde está el centro de este santuario, pero luego conecta con la devoción profunda del pueblo católico que encuentra en María la intercesora que nos lleva hasta Jesucristo. Y otra similitud con el Papa Francisco, que también era un devoto mariano, un devoto de la Virgen María. No en vano estuvo en Santa Marta y ahora precisamente sus restos descansan allí, no en la Basílica de San Pedro. Pues muy bien, Padre William Casas, feliz noche, gracias por habernos acompañado, gracias por estar en este espacio en Noticias Caracol en Vivo en Sala de Prensa. Pablo, mil gracias por la invitación. Monseñor, gracias por habernos otorgado estos minutos. Gracias, Pablo. Buenas noches a ti y al Padre William Casas. Claro que sí. El mundo católico está de fiesta. No despido hoy Sala de Prensa de otra forma, sino es de nuevo con el anuncio, Habemus Papa, pero también con esos primeros mensajes del Papa León XIV, que hoy es el Papa o se convierte en el Papa 267 de la Iglesia Católica. Una feliz noche para todos.